13, versículo 8. Hoy vamos a hablar sobre un tema que el Señor me ha dado. No sangre, no carne. O invertido, como usted quiera. No carne, no sangre. Tema delicado, y por eso tuvimos que entrar en la fortaleza del Espíritu, para que el Espíritu Santo nos guíe. Yo voy a hablar, usted oye y analiza, porque los versículos en la Biblia no están escritos solamente para estar escritos. Todos tienen un motivo, una revelación y una circunstancia. Amén. Amén. Apocalipsis 13, versículo 8. Y la adoraron. Lo primero que tiene que ver es que nada más en el comenzar ya hay un misterio. Porque empieza con la Y de Yahweh, del nombre de Dios. Y la adoraron. El misterio está en que no dice y lo, porque si está hablando del anticristo, porque dice y la, y no dice y lo. Gloria a Dios, porque se refiere a una continuación de aquella religión que se le conoce como la religión que va a respaldar al anticristo, o el ecumenismo, que viene a través de las religiones católicas o la religión universal. Gloria a Dios. Gloria al que Y la adoraron algunos moradores de la tierra. ¿Dice eso su Biblia? todos. Dice todos, cuyos nombres no estaban. Ahí hay otro misterio, porque no dice cuyo nombre no están. Está hablando de pasado. Aquí vemos que en el comienzo tenemos un presente y a mitad de camino Dios está hablando de un pasado. O sea, Dios está diciendo que esto está escrito, pero ya pasó dentro de su barra de tiempo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde el principio, cuando todavía la tierra no estaba hecha, ya ese plan dentro de la barra de tiempo de Dios para este planeta ya estaba marcado. Eso es lo que quiere decir. Y que se iban a levantar religiones falsas. Y las religiones falsas están dirigidas por principados y potestades. Gloria a Dios. Amén. Gloria al que vive. Vamos a entrar en un libro que se llama el libro de Efesios. Vamos a hablar de él, porque vamos a hablar de no carne, no sangre. Mas sin embargo la Escritura nos dice a nosotros que nosotros no somos nacidos de naturaleza humana ni de sangre, sino del agua y del Espíritu. O sea que si usted quiere combatir a estos seres que dominan hoy este mundo a través de religiones falsas y de principados y huestes y potestades, si usted lo quiere combatir, lo primero que usted tiene que tener es haber nacido del agua y del Espíritu. Aunque usted ande en su sangre y en su cuerpo, pero para Dios, en su poder, en su divinidad, usted anda en el agua y en el Espíritu. Porque estos seres no se pueden combatir, porque estos seres ni tienen carne ni tienen sangre. Por lo tanto, no combatimos contra carne ni sangre.
No combatimos, no estamos aquí para pelearnos nosotros los unos con los otros. Estamos para pelear contra ellos. ¿Usted ha oído hablar de un peregrino llamado Bunyan? Escríbalo, para que después lo escudriñe. Bunyan. Bunyan hizo una cena. Era un gran teólogo, un peregrinador, un hombre de Dios de aquellos tiempos, cuando los hombres de Dios verdaderamente eran hombres de Dios. Porque hoy en día ni nosotros mismos sabemos que sabemos. Porque cualquier cosita ya nos tambalea y ya nos tira al piso. Eso era Bunyan con una Y. Gloria a Dios. Él invitó a todos sus peregrinos y sus discípulos a una cena. Y después que terminó el peregrinaje, Él le dijo a ellos: vayan a la armería. Él no les dijo más nada. Vayan a la armería. Se entiende entonces que ahí hubo una situación difícil contra estos seres. Y aquellos peregrinos o discípulos de Él no tenían las condiciones para esa guerra. Y Él le dice a ellos, cuando termina la cena que lo invitaron: yo les recomiendo a todos ustedes que vayan a la armería. Ahí debemos ir nosotros. Siempre a la armería. Tan pronto como entramos en comunión con Dios, nos es preciso ser equipados para la lucha de la fe. E inmediatamente usted entra dentro del plan de Dios. Lo primero que Dios hace es equiparlo a usted con la armadura de la fe. Usted no puede tener un ejército que ande en pantalón corto, ni en chancleta. Los ejércitos, lo primero que le hacen al soldado cuando entra es que le entregan sus botas, le entregan sus pantalones, le entregan sus cuestiones y le asignan un ¿qué? Su arma, un fusil. Es lo mismo cuando entramos y tenemos una comunión con Dios. Dios inmediatamente da la orden al Espíritu Santo de que empiece el Espíritu Santo a darnos a nosotros el equipo que necesitamos. Y empieza Dios a formarlo de acuerdo a cómo Él nos quiere usar para un futuro. Todos los que están en el reino de Cristo y son sellados como hijos de Dios, tienen su armadura. ¿Tiene usted su armadura? Gloria a Dios, aleluya. ¿Se le entregó a usted una armadura cuando usted aceptó a Jesucristo y decidió entrar en esta guerra? Y todos tienen la fuerza del reinado de Satanás contra ellos. Todos ustedes se les dio un equipo, se les dio una armadura, se le mandó a la armería. Y en la armería lo esperó el Espíritu Santo y le entregó su armadura y se la puso parte por parte y le entregó el anillo de que usted pertenece al ejército de Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Y inmediatamente empieza eso, empieza tu lucha contra los principados y contra las huestes de este mundo. Por lo que es preciso ser equipado con toda la armadura. ¿Por qué necesitas tú ser equipado con la armadura de Dios? ¿Por qué cuando tú entras al reino de Dios, literal aquí en la tierra y en lo espiritual, se te tiene que dar un equipo de utensilios para que tú lo aprendas a usar? Y Dios te va educando poco a poco. ¿Por qué tiene que tener las armaduras? ¿Por qué necesitamos que se nos entreguen esas armaduras?
simplemente porque somos guerreros y los enemigos nos acechan. Por eso se te tiene que entregar tu armadura, tu Biblia, para que no te aparte de ella, ni a diestra ni a siniestra, y que medites sobre la palabra del Señor de día y de noche, y Jehová siempre estará contigo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque a partir de que usted la tocó y la dobló y se fue a su casa, empiezan ellos al ataque. E inmediatamente el enemigo con el cual tú vas a luchar y tú luchas no es sangre. Un gran misterio. Contra quienes luchamos no tienen sangre. Contra lo que luchamos, que no lo podemos ver aquí y están por aquí, por todas partes, tampoco tienen carne. No pueden venir ahí y tocar la puerta y tú verlo físicamente. Porque ellos perdieron su ser y pasaron a ser de seres, pasaron a perder su cuerpo, y al perder el cuerpo que tenían, pasaron a ser espíritu, pero sin lugar, espíritu inmundo, que no tienen sitio. Gloria a Dios. Gloria que vive. Sino que luchamos contra principados y huestes espirituales de maldad. Luchamos contra principados. Usted tiene que entender lo que es un principado. Un principado es un jefe. Es un jefe de jefe de jefe de jefe de jefe. No es cualquier cosa. Como hablábamos al comienzo. Se te ha equipado para que pelee contra ellos. Pero cuando tú empiezas a armarte, tú no vas a tener esa defensa. Pero a medida que tú te vas preparando y el Espíritu Santo de Dios te va preparando, Él va a ir aumentando y va a ir mandando más de sus soldados para que te ataquen. Pero tú no lo puedes ver, porque ellos andan por todas partes y ellos no viven en este planeta. No tienen carne, no tienen sangre y tampoco viven en este planeta. No son de aquí. No pertenecen a este mundo o a este planeta o a esta dimensión. Ni tampoco en nuestras dimensiones cercanas. No solamente que no pertenecen a este planeta, sino que las dimensiones donde ellos viven, de donde ellos vinieron, de donde empezó todo con ellos, son dimensiones lejanas, dentro del universo en que vivimos. No vaya a creer que ellos están allá afuera, esperando a venir a quien atacar, porque son organizados, más que muchos de nosotros. Y usan su inteligencia, porque eso es lo que quiere decir demonios, seres inteligentes. No es demonio que tiene cacho, que no es nada de eso. Cuando usted busca la traducción, simplemente lo que te está diciendo Dios, que está peleando contra seres inteligentes y que necesitas sabidurías. Seres que no viven en este planeta, seres que no tienen carne, ni tampoco usan la sangre. Y viven y son de dimensiones regionales. No viven solamente en un sitio estable en el universo, sino que viven en regiones.
en diferentes lugares del cosmos, del universo. Viven en dimensiones regionales celestes. O sea, no viven en cualquier lugar. Viven en los lugares celestes. Y usted tiene que saber qué es celeste. No es simplemente leer el versículo y gloria a Dios y así dice el Señor. Usted tiene que destruirlo y pedirle al Señor y a su Espíritu que le dé la llave. Entonces armarlo. Entonces usted va a entender la dimensión de las revelaciones de que Dios está hablando y de la que Dios nos está hablando. Viven y son de dimensiones regionales celestes. Vamos al libro de los Efesios. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a ir al capítulo 6. Gloria a Dios. Capítulo 6. ¿Lo tiene? Amén. Y oiga bien lo que hemos hablado, recopilado en un versículo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, 1, contra potestades, 2, contra gobernadores. ¿Y qué es un gobernador? Es alguien que está a cargo de una región. Entonces lo que te está diciendo Dios es que en sus lugares donde ellos viven son organizados. Si tienen gobernadores, tienen que tener síndico. Si tienen que tener síndico, tienen que tener un parlamento. Si tienen que tener un parlamento, tienen que tener un sitio para debatir sus leyes de ellos, de cómo van a hacer sus cosas. Porque aquí dice gobernadores. Y un gobernador es el que gobierna en un lado. Y si usted lo mandan a un sitio como gobernador, usted tiene que tomar el control de todo lo que pertenece a ese sitio. Entonces, imagínense las facultades que ellos tienen contra los gobernadores de las tinieblas. O sea, son gobernadores de todo lo que es tinieblas. O sea que cuando alguien es poseído por alguno de ellos y es tiniebla, está ese gobernador encargado de esa tiniebla. Y él da orden de lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Gloria a Dios. Amén. Después te dice que esa tiniebla de este siglo. ¿Cuál siglo? ¿Dónde estamos? Porque está hablando en siempre presente. Dios está hablando en siempre presente. Dios está diciendo que no importa cuándo fueron, ni cuándo pasaron, ni lo que pasó con ellos. Siempre ellos están presentes. Siempre están haciendo su trabajo. Dice. Contra huestes espirituales. No dice huestes de maldad. Aquí dice huestes espirituales, que no son las mismas cosas, son diferentes. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice que estas huestes espirituales de maldad, o sea, son dañinos, dañan, destruyen, usan tu mente, te doblegan, te tiran al piso y te pueden destruir a ti y a toda tu familia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces usted está viendo, dice, en las regiones celestes. Dios te está dando detalles completico de la dimensión tan alta y tan profunda en la que existen estos seres y de su ordenamiento de ellos. Dios te está dando a entender que tú necesitas la sabiduría de Él, su discernimiento y su inteligencia
para tú poder combatirlo. Que no es simplemente que agarré una Biblia y voy para un sitio a sacar un supuesto demonio. No trabaja así. Jesucristo solamente daba la orden y salía. Antes de usted ir, usted tiene que pedirle dirección a Dios. Usted tiene que tener un encuentro con Dios. Usted tiene que prepararse espiritualmente porque usted va a pelear y a estar entre huestes espirituales. Que usted va a llegar al sitio y usted no los va a saber, pero ellos están ahí. Y usted tiene que tener el discernimiento del Espíritu para cuando usted llegue a ese lugar, Dios inmediatamente empiece a mostrarle a usted y a hablarle de lo que está pasando ahí. Nosotros hemos pasado por eso ya varias veces. Conocemos de esos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quiénes son estos seres? ¿Quiénes son todos estos seres que Dios aquí en Efesios 6 nos habla de ellos? ¿Quiénes son principados? ¿Quiénes son huestes espirituales de maldad? ¿Qué es las tinieblas? ¿Por qué tienen gobernadores? ¿Por qué están tan organizados? ¿Quiénes son? ¿Quién los corrompió? O desde que ellos fueron creados y formados, ¿fueron corrompidos? Entonces, hay preguntas que tenemos que hacerle a Efesios 6. Y tenemos que ir a Efesios 6 y preguntarle a Efesios. Tú me hablas de principados, tú me hablas de huestes, tú me hablas de tinieblas. Otra Biblia dice abismos. Tú me hablas de maldad, de gobernadores, de lugares celestes del universo, donde mis ojos no pueden llegar, ni mi mente puede ir. Entonces usted, ahora dime, Efesio, ¿quién los corrompió? ¿Quién los llevó a ellos? Ese es el error que creemos que fue Satanás, y no fue Satanás. Porque Satanás también fue corrompido. Y en el cielo no hay pecado. ¿Ya ve cómo se va desenvolviendo el misterio? Amén. ¿Cómo lo vamos desarropando? ¿O acaso en el reino de Dios se peca? ¿O usted cree que puede ir al reino de Dios, está bailando bachata y así sin vergüenza? En el reino de Dios no hay pecado. Cuando usted llegue allí, a usted se le va a dar ropa nueva, ropa blanca y un anillo. Amén, aleluya. Y si viene otro que no está vestido con la ropa, el Espíritu Santo viene y lo detesta, saca la ropa afuera. ¿A dónde? A las tinieblas. Y si allí no hay pecado, y si ellos fueron formados y creados por Dios, ¿quién los corrompió? ¿Cómo pasaron de ángeles a huestes? ¿Cómo hubo una transformación para que después Dios lo llame huestes no espirituales, sino huestes que no se pueden ver, llenas de maldad? Y tiene usted que hacerse la gran pregunta: ¿se peca en el cielo de Dios? ¿Se peca allá arriba en su reino? Y si Satanás vivía en el cielo de Dios, era él pecador y también vivía en el trono de Dios. Eso es imposible. Usted no sabe quién era él. Él no era cualquier cosa. Él estaba en el pleno de Dios. Y él era el jefe de los cubridores o de los querubines protectores. Él no era cualquier cosita. Pero ¿cómo llegó a corromperse todo ese sistema? ¿Cómo se destransformó? ¿Cómo cayeron? ¿Cómo se convirtieron en huestes? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿De dónde vino todo eso? ¿Quién le enseñó?
¿Quién le pudo perturbar su mente de ellos, siendo ellos ángeles creados por Dios, perteneciendo al ejército de Dios? ¿Y cómo pudo ese ser pervertidor corromper al mismo Lucifer y llevarlo también a caer? Pregunta seria, ¿verdad? Sí. Pregunta seria. Todas las potestades del infierno y todos los gobernantes de las tinieblas de este planeta están coligados con el adversario, con el descarriado o con Satanás. Todas las potestades, todas las huestes de maldad, todas las huestes espirituales, todos los espíritus inmundos, todo lo que ha caído en el universo, todos ellos, de una forma u otra, están corregidos, están enjustados, amarrados, ligados, como un cuerpo solo con Satanás. Trabajan todos unidos. Y Él es el jefe de muchos de ellos, no de todos, que también es otro misterio, porque hubieron principados que se rebelaron contra Él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No carne, no sangre, invisibles, seres de otros universos, seres de otros planetas. Cuando Satanás vio que los gobernadores de esos planetas iban al testimonio de la asamblea para hablar con Dios, donde tenían que llevar el reporte de cada año, dice la escritura en Job, y viendo Satanás que los hijos de Dios subían, también él subió con ellos. Entonces estamos hablando de dimensiones donde están los descarriados, donde están las huestes de maldad, y de dimensiones también donde están los hombres o el sistema de Dios gobernando en esos planetas. Porque quien tenía que subir era Adán, y Satanás, al arrebatarle a Adán la corona del reino, él subió por él. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. No carne, no sangre, sino aquel malvado espíritu que obra en los hijos de desobediencia, empleando como instrumento la carne y la sangre de los mortales. Ellos no pueden venir a entrar en ti, pero el instrumento que ellos usan para combatir a Dios, en el plan de Dios, en su plan de salvación, es la carne y la sangre que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Y pasamos nosotros a ser instrumento de ellos. Muchas veces ni nos damos cuenta que alguno de ellos nos ha usado. Por eso siempre tenemos que venir delante de Dios y pedirle por nuestras faltas, porque no somos perfectos. Nadie es perfecto. Y vemos que los hijos de desobediencia son empleados como instrumento. Un instrumento que ellos usaron fue a Eva. Cuando él fue donde Eva, la usó a ella como instrumento para que ella cayera como él cayó. Y de esa manera ella pervirtiera a Adán, y a través de ella se pervirtió a Adán y también cayó. Al final cayeron los dos. Porque cuando llegó ese momento, ya Adán y Eva
No tenían cuerpos glorificados ni eran luz. Habían pasado ya a ver su desnudez. Y el alma ya había empezado a trabajar en ello. Y con ello la carne y la sangre. Profundo, ¿verdad? Profundo cuando vemos que no solamente es puntos, cuando destruimos todo eso. Y por ahí hay muchas cosas todavía que cortar. Nuestro conflicto no tiene lugar contra seres mortales. Tu conflicto no es contra seres mortales. Tu conflicto, si lo tienes, no es contra tu hija. Tu conflicto no es contra tu hijo. Tu conflicto no es contra tu esposa, ni contra la persona que te rodean. Tu conflicto es contra alguien que está detrás de ello, que ellos no pueden ver, y que ellos son no carne, no sangre, usando como instrumento la carne y la sangre. Gloria a Dios. Alabado Dios, aleluya. No es fácil, pero se entiende. Tienen lugar contra seres mortales, contra los inmortales poderes del mal. Por eso son espíritus de maldad, porque pueden usar la maldad a través de un cuerpo o a través de dardos, de flechas y lanzas encendidas. Por eso es que dice la Escritura que tiene que levantar el escudo de la fe. Eva no lo levantó, ni Adán tampoco, porque no conocían todavía el desarrollo del reino de Dios. Pero nosotros sí conocemos lo que es fe y lo que son las acciones sin la fe y la fe sin las acciones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y vienen a nosotros en forma de las antimañas. Y sus antimañas son muy variadas. Y se adaptan para ajustarse a las diferentes tendencias de nuestras épocas o en el orden del individuo. Sus antimañas, su forma de actuar son completamente variadas. Y ellos van a atacar al que tiene la carne y la sangre, lo van a atacar ellos de acuerdo a las diferencias y de acuerdo al propósito que ellos tengan, porque ellos tienen gobernadores y un gobernador tiene empleado, y si tú le dices a este empleado ve a tal sitio a hacer un trabajo por esto y esto, él tiene que ir a hacerlo.